reflexionar bajo un tema: al que cree, todo le es posible. Qué bueno es Dios que nos habla y que nos conecta con ese Espíritu Santo. Nuestra hermana pues leía en eso, donde aquel carcelero pues le dice a esos que estaban ahí: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La cuestión, hermanos, de la vida es creer. Muchas veces las personas somos criticadas y este se la cree, dice. Y este se la cree. Pero muchas veces nosotros nos creemos a nosotros mismos y no le creemos a Dios. Cuando Dios es el Dios todopoderoso. Y por eso en esta tarde vamos a tener esa reflexión: al que cree, todo le es posible. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 9, del versos 20 al 24, para dar fe, hermanos, a esta hermosa palabra que Dios nos trae en este día. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versos del 20 al 24. Leemos su palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos dice: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Verso 22. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Padre buen Dios, gracias. Gracias, Dios mío, porque nos permite a través de tus milagros poder creer que tú lo haces todo. Gracias, bendito Dios, porque esa palabra nos da fe de que tú siempre quieres favorecer la vida del hombre Dios. Hoy permítenos reflexionar en esta hermosa palabra y que tu gracia nos acompañe, Dios. Danos interpretación, sabiduría y háblanos al corazón. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nos sentamos, reflexionamos. Todos en la vida hemos tenido diferentes situaciones, algunas más duras que otras. Quizás lo más duro para nuestra vida es adolecer de una enfermedad y que no le hayan cura. Quizás es lo más duro que podamos tener, una enfermedad. Podemos ver a un hombre, un padre de familia muy preocupado, yendo a los discípulos de Jesús, entregándole ese muchacho en sus manos. Porque ese padre estaba súper afligido, porque ¿quién quiere ver a su hijo enfermo? Creo que nadie. Todos oramos por hijos sanos, hijos saludables, hijos inteligentes, todos oramos por eso. Y queremos esa salud para nuestros hijos. Y quizás cuando el hijo está enfermo, por no quererlo ver así: Señor, que esa enfermedad se me pegue a mí. Y algunos han orado de esa forma: Señor, ¿por qué él y no yo? Pero todo lo hace por el amor que se le tiene a un hijo. Y así muchas veces se ora: Señor, ¿y por qué mi hijo tiene que estar padeciendo esa enfermedad? ¿Y por qué no yo? Pues mi hijo nada debe. Aquí manifiesta la palabra que Jesús le preguntó: ¿desde hace cuánto tiempo? Desde niño. Y habla que era poseído por un espíritu. Eso me llama la atención.
Porque muchas veces como personas decimos, no, mi niño está viendo dibujos inofensivos. ¿Inofensivos para quién? Porque ya se han visto casos en mi país, en la iglesia donde nosotros congregamos, sucedió un caso. Había un jovencito muy, pero muy entregado a los videojuegos. Muy entregado. Que sea bueno o malo, usted juzgue. Pero este jovencito, muy buen amigo de mi hijo Fernando. Muy buen amigo de él. Muy entregado a los videojuegos. Jugaba un y otra y otra. Y comentan, la madre comenta, porque el hijo le dice, jugando este videojuego, sentí que algo se abrió la pantalla y se me introdujo. Sabe que fueron a orar por él, fueron a orar, le salió de todo, el niño de repente quedaba poseído, luchas fuertes, solo por videojuegos que parecen inofensivos. Y hoy en día, ¿cuántos jóvenes se suicidan? ¿Por qué? Y hay personas que no le quitan sus videojuegos a los niños para entretenerlos. Mire, es mejor que los entretengamos nosotros contándole cualquier bobada que los entretenga el diablo. Amén. ¿En serio? Es mejor que los entretengamos nosotros contándole cualquier bobada que los entretenga el diablo. Porque el diablo se lo va a ganar para el infierno. Y nosotros lo vamos a ganar para Cristo Jesús. Amén. ¿Le parece? Ese joven fue poseído. No, hermanos, no sanó. Al final se murió. Se murió. Pero cuenta la madre, días espantosos. Se revolcaba, poseído. Hermanos iban a orar. Y mi esposa tiene una revelación y le dice, ya no oren por él. Ya no oren. Su alma va a ser salva, pero su cuerpo se termina, hasta aquí llega. Es duro para la madre cuando se le da ese veredicto. Y dicho y hecho, así sucedió. Usted muchas veces, los jóvenes, todos apagados, idos. ¿Por causa de qué? Dice, mi hijo de repente le ha agarrado algo de no sé qué. Dice, no está enamorado. De repente anda con otras situaciones. Entonces la Biblia manifiesta cómo este padre, inquieto por la salud física, mental de su hijo, va donde los discípulos de Jesús. Con el único propósito de ¿qué? De que su hijo fuese sano. Pero no sucedió nada. No sucedió nada. Dice que después lo lleva a Jesús y le dice, tus discípulos no han podido hacer nada por mi hijo. No pudieron hacer nada. Y a Jesús le dice, cuando lo pusieron, la Biblia aquí leímos que, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, me llama la atención, porque mucha gente no cree en esto. Y creen que nosotros los cristianos somos fantasiosos y que todo lo demonializamos, que todo lo satanizamos. Yo muchas veces digo, mire, hermano y hermana, los que tienen hijos pequeños, vea qué ropa le pone a su hijo o a su hija. Porque hay un producto de ropa, hermanos, que son consagradas a líneas satánicas. ¿Cuál? Me va a decir, hermano. Hay ropas que son consagradas a líneas satánicas. ¿Saben usted quién es Walt Disney? Un sacerdote satánico. Y lo digo así, esto va a salir en el canal de YouTube. Si me lo bajan no importa, pero usted lo va a escuchar. Todas las ganancias de esa línea, ¿a dónde cree que van a parar? A las iglesias satánicas.
A nosotros nos pasó cuando recién nosotros, Dios tiene misericordia, nos regalaron todo tipo de vestuario, colchonetas, hermanos, con esas figuras de guardias, hermanos. Cierta vez oyendo como a las 11 de la noche un mensaje de un predicador llamado Lorenzo Martínez, y digo el nombre, Iglesia Restauración Santa Ana. Estaba hablando de todo eso, hermanos. Con mi esposa se nos erizó el cuerpo. ¿Y sabe qué hicimos? A esa hora levantamos a nuestros niños que estaban un poco pequeños, quitamos todas las coberturas, no, ni quitamos las cortinas de la colchoneta, ¿verdad? Con todo y la espuma en la colchoneta, hermano, hicimos un fogalón en el patio, hermano. Ahí iba ropa, iban toallas, todo le dimos juego. Pero viera qué libertad sentimos cuando hicimos eso. Una gran libertad. Porque si algo estoy convencido, que Dios honra a los que le honran, amén. De eso estoy convencido. Por eso tengamos cuidado. La Biblia manifiesta que este padre muy preocupado se lo lleva a Jesús. Y dice que cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Muchas veces la rebeldía del niño o de la niña no es pura rebeldía, a veces hay influencias duras. Y por más que le regañe, le grita, lo patee, sigue igual o peor. Porque hay un inicio de. Hay un inicio de. Decía uno de mis hijos, no, ya no le pongo eso a la niña porque estábamos viendo, decía la serie de Sansón y pa, 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 pa. Y comienza, imagínense, hermanos. Aún en el mundo cristiano hay enseñanzas que a los pequeños no se le puede poner, aunque sea así, porque generan violencia. Generan violencia. Es bien delicado lo que estamos hablando en esta hermosa hora. Y solo estoy dando la introducción, porque todo eso tiene solución. Y la solución es Cristo Jesús. Amén. La solución es Cristo Jesús. Porque dice que le trajeron, se revolcaba y se revolcaba. Como que era empanada, revolcar la empanada en azúcar. Dice, y queda toda revolcada. Dice, revolcada en el azúcar. Se revolcaba y echaba espumarajos. Le salía como jabón. Esas escenas, hermanos, cuesta verlas. Y esas escenas se dan muchas veces en iglesia. No porque la iglesia está endemonizada, sino porque hay alguien que tiene un mal espíritu. Y no es que vengamos a hacer show aquí donde nosotros no tratamos de hacer show. Pero ante todo eso tenemos que levantarlo y reprenderlos en el nombre de Cristo Jesús. Eso sí les digo, porque muchas veces la vez pasada sucedió algo así. Y, no, ese es puro show. ¿Cuál show? Show quizás puedo hacer en mi casa, en el parque, pero no en iglesia. No en la casa de oración. Dice que se revolcaba y echaba espumarajos. Entonces la Biblia manifiesta que Jesús le pregunta cuánto tiempo hace que sucede esto. Él le dijo, de este niño. La pregunta es, ¿cómo es que este niño quedó poseído por un mal espíritu? ¿Qué ventanas le abrieron? ¿Me está entendiendo? ¿Qué ventanas le abrieron? Pongamos mucha atención en esto. ¿Qué ventanas le abrió? A través de los tiempos quizás lo más difícil para nosotros es creer. Lo más difícil es creer. Yo muchas veces que creo que Dios le puede hacer un milagro a mi hermano Jorge, pero muchas veces no creo que me lo pueda hacer a mí. Así somos.
Yo creo que mi hermano, que Kevin puede recibir un milagro de Dios, pero muchas veces no creo que me puede suceder a mí. Porque creer cuesta. Sí, yo oro con gran fervor, Señor, sana. ¿Y cuántas veces personas han sanado? Aquí muchas testimonios hay. Para pasar toda la noche con todo testimonio de gente que ha sido sana. La hermana Naisen decía, solo agarré la palabra y fui sana. Gloria a Dios porque la agarró, pues. ¿Y quién no quisiera agarrar una palabra de sanidad? Todos. Pero ¿sabes qué? Lo que cuesta es creer. Lo que cuesta es creer. Oigo predicadores que dicen, mire hermano, vamos a orar por esto, tóquese, 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 ya no lo tiene. La gente toque ya no lo tiene. Y el que toque y lo tiene es porque, ¿qué pasó allí? Jesús, cuando llega este padre de familia, pidiendo misericordia por su hijo, le dice, al que cree, todo le es posible. Lo difícil para mí, hermanos, es creer. Es creer. Lo difícil para mí es creer. Creer. Nosotros estamos creyendo porque Dios nos va a dar este edificio. Estamos creyendo. Por eso. Estamos creyendo por mucho más. Claro, en lo humano, hermanos, es difícil creer. Porque vamos a nantillo, podríamos decirnos, raspaditos. Hasta ajustando vamos a penistillas, pues. Como dice aquel, echando al asador toda la carne, todo. En lo humano es difícil. Pero el que cree todo le es posible. Dios lo hará. Entonces, en esta lectura nos damos cuenta de un padre angustiado por su hijo, quien expresó, ayuda mi incredulidad. O sea que hay una fórmula para creer. ¿Cuál es la fórmula? Pedirle a Dios que Él nos ayude a nuestra incredulidad. ¿Y quién más nos puede ayudar? A la que duerme al lado de nosotros no podemos decir, amor, ayúdame en mi incredulidad, aunque ni yo creo, le va a decir. Pero mire dónde fue este padre angustiado cuando él le dice, ¿de cuánto tiempo? Y le dice, al que cree todo lo es posible. Sí, dice, sí, yo creo, pero ayúdame. ¿Qué ayúdame? Convénceme, pues. Convénceme que sí lo vas a hacer. Porque fui a tus discípulos y nada. Y si ellos no pudieron, convénceme tú, ayúdame. ¿Y cómo nos ayudan? Convenciéndonos. ¿Cómo Jesús iba a convencer a este padre de familia si no le hacía el milagro? ¿Sabe qué le hizo? Le hizo el milagro y lo convenció. Dijo, sí creo. Ayuda a mi incredulidad. Permíteme verlo. Permíteme sentir eso. Ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo le iba a ayudar? Dejándolo enfermo como no pudieron sus discípulos. No, tenía que hacer algo. ¿Y cuál era ese algo? Era sanarlo, sacarle el demonio. Y cuando se lo saca, ese padre, imagino que creyó en Jesús. Creyó en Jesús. Pero su incredulidad era corta. Al ver el estado de su muchacho, de ese niño que creció con esa posesión diabólica en su cuerpo, que la Biblia dice que lo tiraba al fuego y a veces al agua para matarlo. Hermanos, tenían que estar siempre viendo a ese muchacho, siempre viéndolo. Era un muchacho especial porque no lo podían dejar solo. Lo dejaba solo, lo hallaban muerto. Dice que lo poseía y lo tiraba al fuego. Imagínense, hermanos. Y lo tiraba al agua para matarlo, dice.
Tenía un gran trabajo este padre de familia, un gran trabajo, hermanos. ¿Cómo no iba a estar angustiado? ¿Cómo no iba a estar angustiado? Pero ahí llegó a un buen lugar. Un joven que desde niño un espíritu malo lo atormentó. Este relato nos declara no declara cómo el niño fue poseído por ese demonio. No declara. No declara. Pero nosotros, hoy en día nosotros podemos decir que es sabido cómo el maligno se viste inofensivo a través de programas y videojuegos. Así se viste el maligno hoy, inofensivo, a través de programas y videojuegos. Bien inofensivo. Nosotros sabemos hoy todas las ventanas que están abiertas para afectar esos pequeños, para que al día de mañana no sean parte de una iglesia, sino parte del mundo cruel, usados por el maligno. Todo puede ser solucionado, porque Jesús lo dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero la pregunta que le dice este padre: ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo le iba a ayudar? Solucionándole el problema que tenía. ¿Cuál era el problema? Era espiritual. Sale el demonio de ese niño, queda libre, y así fue como Jesús le ayudó a la incredulidad de aquel papá, devolviéndole a su hijo sano y salvo. Amén. Sano y salvo. También, solo basta venir a Cristo y Él lo hará. Ese es el problema que muchas veces tenemos nosotros. Queremos un milagro, pero muchas veces no somos capaces de levantarnos. Y a veces Dios nos dice: ven. A veces le dice: quédate ahí donde estás, y ahí recibes un milagro. Pero a veces les dice: ven. ¿Por qué digo esto? Porque solo basta venir a Cristo y Él lo hará. Marcos capítulo 5 versos 28 y 29, hablando de una mujer que adolecía de flujo de sangre por 12 años. Hermanos, por 12 años padecer esa enfermedad, imagino que debe ser terrible. Imagino que debe ser de lo más terrible que una mujer puede tener en su vida. 12 años. Si apenas aguanto con 7 días, dice, 12 años. 365 días, hermano. Todos los días. Esta persona tenía que tener una super higiene. Y en aquel tiempo no sé cómo era la higiene. Oye, hay toallitas húmedas, hay esto y lo otro. Y en aquel tiempo, mi hermano. Si en el tiempo cuando mi madre crece y llega a esa edad, no había lo que hoy hay. Ahí andaban buscando pañalitos, haciendo toallitas. No había más. No había más. Todo era antihigiénico. Hoy, los que nacen hoy hay de todo, pues. Pero en ese tiempo que dice la Biblia, imagínense. Cómo esta mujer había sufrido, y la Biblia dice que había visitado médicos y se había gastado toda la fortuna. ¿Cuánto se podría gastar en 12 años? Es terrible. Si hay una salidita allí, hermanos, que no la tienen a uno, ¿cuánto puede gastar? Sus 3,000 bolitas ligeros se le van. Así ligerito, ligerito. Voy a ir al privado, dice, a hacerse los dientes. 8,000, 8,000. Sí, en una semana se va eso. En una semana. España dice que es más barato, pero no es tan barato. Pagar 700 uno siente caro, hermano. Más el vuelo, estar allá que uno no tiene amigos. Esta mujer
Solo fue a Jesús porque creyó que lo podía hacer. Creyó. Marcos 5, 28, 29 dice, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Verso 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Por qué sucedió este milagro? Porque ella creyó que si iba a Jesús y le tocaba el borde de su manto sería sana. Creyó. Antes de ir a Jesús, creyó. Entonces, hermano, el manto de Jesús era milagroso. No, no era milagroso el manto de Jesús. Pero esta mujer solo creyó que si le tocaba el borde sería sana, y así fue. Amén. No se quedó en casa. Si era capaz de ir a los médicos, a las ciudades, con tratar de curarse, un día le cayó el 20 y fue a Jesús de Nazaret y fue sana. Pero antes de ir creyó, porque dijo, si tan solo tocare el borde de su manto seré sana. Si tan solo, si logro llegar a él y le toco el borde, voy a ser sana. Y como ella lo creyó, así le sucedió el milagro que tanto buscaba. Gloria a Dios. Al que cree todo le es posible. Pero sigamos alimentándolos. ¿Cómo nosotros podemos recibir ese milagro? Y si hasta el día de hoy hemos venido luchando por un milagro, digámosle como ese padre le dijo a Jesús, ayúdame a mi incredulidad, papá, ayúdame. Porque así tenemos que ser sinceros. Tenemos que buscar ayuda de quien nos puede ayudar a que nuestra fe crezca. Solo creamos a su palabra y los muros caerán. ¿Cuál es tu muro? ¿Cuál es la ciudad que no puedes avanzar? ¿Cuál es tu muro? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Es que acaso Dios no nos ha hablado en este lugar? Yo creo que sí, Dios nos ha hablado. Dios le habló a Josué y le dio órdenes de dar vueltas y vueltas en los muros de Jericó. Solo digo que dieran vueltas. Es difícil creerle a Dios de esa forma, porque nosotros, la naturaleza no nos dice que demos vueltas para botar muros. La naturaleza, ¿sabe qué nos dice? Agarrar una almohada y darle. Agarrar una piocha y darle. Esa es la naturaleza humana, así nos han enseñado. O buscarte algo que de mete botarlos. Con tu fuerza lo vas a botar, hermano. Pero Josué recibe una orden. Da vueltas alrededor de la ciudad y los muros van a caer. Porque al que cree todo le es posible. Amén. Si los muros no se caen así nomás, hermanos, por dar vueltas. Pero si Dios nos dice la palabra, más vale la pena que lo hagamos. Amén. Más vale la pena que lo hagamos. ¿Por qué le haré el milagro? Si Dios nos dice demos vueltas, vamos a dar vueltas. En lo humano no podemos botar, derribar muros. En lo humano no podemos hacerlo. Hoy hay máquinas especiales para botar muros. Yo he visto máquinas aquí, hermano, que de arriba los días y los hacen polvo ligerito. Bueno, así sí voy a creer. Pero creer a la palabra de Dios, lo que es difícil muchas veces a nosotros, a mí muchas veces me cuesta creer. Me cuesta. Yo recuerdo cuando mi hermano Henry me dice, hermano, ¿y qué le impide agarrar ese edificio? ¿Qué le impide?
Yo le dije, las finanzas, hermano, sí le dije, ¿va? Las finanzas, hermano, me impiden agarrarlo. Porque sí, eso, yo le dije, claro, le dije eso. Allá tuviéramos hecho puñitos así, miren. Pero le he creído a Dios que Dios no los dejará quedar avergonzados. Eso sí le he creído a Dios. Eso sí le he creído. Porque decir, mire, aquí no hay ni un millonario. No hay. Somos pocos. Las obligaciones son muchas. Solo Dios nos puede ayudar. De veras. Al que cree todo le es posible. Anoche la hermana Naisen hacía esa oración y decía, creamos por un milagro de Dios, creamos que cuando le hagamos la oferta a ese hombre diga que sí. ¿Cuál oferta, hermano? ¿Cuál oferta? Así digo anoche en la oración. Cuando le hagamos la oferta, diga que sí. No, no, no va a decir que sí. Uy, yo digo, ese es fe. Cuando le hagamos la oferta, al que le cree todo le es posible. Ese pensamiento de nosotros que tenemos un Dios todopoderoso. Al que le cree todo le es posible. Entonces, solo creamos a su palabra y los muros caerán. Josué capítulo 6, versos 15 y después nos vamos al 20. Dice esta palabra, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Porque así lo había hecho Dios, ¿verdad? Verso 20 dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerillo y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Hermano, dice que gritaron al vocerío, dieron 7 vueltas y los muros se cayeron, hermanos. No es que estos israelitas pateaban duro, no es que pateaban duro, pero Dios es fiel a su palabra. Les dijo, den 7 vueltas y los muros van a caer. La dieron y los muros cayeron, amén. No sé cuántas vueltas nosotros tenemos que dar para que esos muros caigan. Pero si Dios lo dijo, solo hagámosle caso a Él. Que esos muros van a caer. Estas personas, Josué creyó en esa palabra y le dijo, demos vuelta. No vamos a ir allí con, ¿qué? Con catapultas para botar los muros. Pero sí vamos a dar vuelta una y otra vez. Una y otra vez. Y dice que al despuntar el alba, al amanecer, se levantaban y comenzaban a dar vueltas una y otra vez. Y ese último día dice que dieron 7 vueltas. A los niños se les enseña con un brinquito, con un brinquito. Al que cree todo le es posible. Josué y el pueblo de Israel le creyeron a Dios y los muros se cayeron, amén. Como padres de familia que aún tenemos hijos en nuestra casa, podemos derribar los muros si todos creemos.
Si todos creemos, esos muros pueden caer. Hermano, yo que estoy solito, es más fácil. Tiene que creerle a Dios más fácil. Porque solo Él tiene que creer, pues, por un milagro. Y el milagro va a llegar. El creer nos permite caminar donde otros no pueden. Esta frase me gusta. El creer nos permitirá caminar donde otros no pueden. Cuando los médicos me diagnostican hipertenso, me gusta eso. Me dijeron, tenés prohibido las alturas. Hermano, hasta el día de hoy no me dan miedo a las alturas y ni me dan bambaleos hasta el día de hoy. Sí, a un hipertenso le dice, cuidado con subirse a las escaleras. Y no es porque pasa el gato negro, para los que creen en esas cuestiones. Pero hasta el día de hoy, subo, bajo, corro, tranquilo. Porque creo que mi Dios es más grande para vencer toda tempestad y toda enfermedad que venga sobre nuestra vida. Así lo creo. Y creo que tenemos un Dios todopoderoso. Si creemos, caminaremos donde otros no pueden. ¿Cuántas personas están hablando de esta congregación Jesucristo del Camino? No por lo que usted y yo hacemos, sino por lo que Dios está haciendo. Amén. Por eso. Porque no creen. ¿Y cómo han llegado a hacer eso? ¿Quién les ayudó? Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Quién te está al mirar? Pero nuestro Dios es grande y poderoso, es fiel y verdadero. Y por eso hoy somos lo que somos, porque Dios está en medio de su pueblo. Le digo que si creemos, el que cree, el creer nos permitirá caminar donde otros no pueden hacerlo. Mateo 14, 28 y 29. Estamos hablando de creer. Al que cree todo le es posible. Mateo 14, 28 y 29 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Verso 29. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Se atrevió a creer. A los que creen podrán caminar donde otros no pueden caminar. Pedro lo hizo. Y el registro que tiene la Biblia, Pedrito, ese Pedro que no dejaba el yatagán, no dejaba la espada. Como decía en mi pueblo, por cualquier cosa. No lo dejaba. Y ese Pedro, viendo a Jesús caminar sobre el agua, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya tras ti. Atrevido Pedro. Pero al que cree, todo le es posible. Pedro creyó que era Jesús. Y si creyó que era Jesús, le manda la palabra, si eres tú, di que yo vaya a ti. Y le dijo Jesús, ven. Y Pedro, cuando le la palabra ven, se tira al agua, hermano. No se hundió. No se bajó despacito. Dice que descendió al agua, pero imagino que rápido. Y comenzó a caminar en el agua. Porque al que cree todo le es posible. Amén. Vea qué maravilloso es esto. Que después dudó es otra cosa, pero caminó, hermanos. Y lo que decía que el día de mi hermano, cuando Pedro se hunde y le dice, Señor, que me ahogo, sálvame, y lo levanta y dice,
No creo que Jesús lo haya chineado. Caminando habrán subido a la barca. Y papá, como voy con mi amigo. Si él puede, yo puedo. Que dudó, pero le dijo, le pidió ayuda. Imagino que volvió a caminar y se subieron caminando a la barca. Porque el que cree todo le es posible. Claro que cuesta creer. Pero estamos hablando que al que cree todo le es posible. Si usted tiene una petición, créala que Dios le va a echar la mano. Porque no esperemos ayuda de hombres, esperemos ayuda del Dios que todo lo puede. Nosotros quizás en lo físico le podemos echar la mano, pero en espiritual hay un Dios grande y poderoso que nos ayuda en todos nuestros quehaceres. Y oramos unos por los otros. Y así han habido milagros en este lugar. Que gente ha sanado de cáncer. ¿Sabe por qué? Porque ha creído que Dios lo puede hacer. Porque creen en la misericordia de Dios. Nosotros les digo, para los documentos creímos a Dios, a todos de un solo. Sí, por poquito. Contentos nosotros, alegres. Y hoy hay tantas malas noticias, hermanos. Pero el hecho de estar aquí no nos compete a nosotros, le compete a Dios. Eso es bien sencillo. Dice que Dios tiene cuidado de los suyos. A nosotros los cuida Dios. Yo estoy más que convencido con eso. Josué solo creyó, decimos nosotros. Y Pedro creyó a Jesús cuando le dijo, ven. Y sin pérdida de tiempo se tiró al agua y caminó. Dios hoy nos dice, nos sigue hablando, pero muchas veces lo que nos hace falta es creer que Él nos habló. Creer que Él nos habló. De repente nosotros, recibe tu milagro. Ah, el pastor está diciendo que recibe su milagro. ¿Y qué si es Dios que te está hablando? ¿Y qué si es Dios que te está hablando? El que el pastor lo dijo, el hermano lo dijo. ¿Y qué si es Dios? Si Dios es un burro, ¿por qué no lo va a usar a nosotros los predicadores? Amén. Si Dios lo usó. Pero muchas veces nos hace falta creer. Porque creemos que estamos oyendo voz de hombre y no voz de Dios. Pedro pudo creer, caminó en el agua, hermanos. Solo creamos que Dios tiene caminos abiertos. Porque muchas veces nos hemos enfrascado, hermanos, hemos puesto tope a nuestra vida. Y creemos que ya todo se cerró. Y que no hay lugar para seguir avanzando más y más. Pero hoy les traigo noticias. Que donde Dios abre, nadie puede cerrar. Y donde Dios cierra, nadie puede abrir. Eso es así. ¿Por qué cree que el arca no la pudo abrir el que iba ahí de piloto? Porque Dios la había cerrado. ¿Usted cree que ese hombre no le dolió en su corazón? Que sus amigos digan, ábrenos, aruñando. Pero Dios la había cerrado. ¿Y cómo la abría? Pues estuvo abierta en un tiempo, pero después la cerró. Entonces, hay que creer también que Dios tiene caminos abiertos. Éxodo capítulo 14, versos 15 y 16. Dice, entonces dijo a Moisés, ¿por qué claman a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Verso 16. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Eso es lo que hizo Dios. La nación de Israel venía siendo perseguida por los egipcios. No había un lugar de retorno. Si querían retornar, tenían que entregarse. Pero Dios dice que los sacó con mano poderosa de Jesús. Venían persiguiéndolo gente de a caballo,
Y la Biblia menciona que hubo una peña que no los dejaba subir, la peña de Pirairot. Y tenían también el mar, no tenían salida. Era la emboscada perfecta que el maligno les había tendido. Pero Dios les había prometido ir a la tierra prometida. Y los planes de Dios no los puede frustrar el diablo. Amén. No los puede frustrar. Y cuando se vieron en esa emboscada, Dios les dice, dile que marchen, que no se detengan, que no piensen en regresar, dile que marchen, que caminen. Nosotros las marchas cuando las hacíamos era solo para adelante, nada que para atrás. 1, 2, 3, no nada. Hoy se han inventado tantas marchas, ¿verdad? Pero cuando nosotros empezamos a marchar, hermanos, era vista al frente. Iba 1, 2, 3, 4, 1 y nada que se detenía, hermano. Había un charco, allí pasaba en medio, encima pasaba uno. Y era la cuadrada que se tiraba. Entonces, ¿qué le dijo aquí Dios a ellos? Dile que marchen, que no se detengan. Ahí está el mar. Y tú, le dijo, cabezón, levanta tu mar y levanta la vara, le dijo, y abre el mar. Que para eso te le he dado. Esto es para todos los que somos cabeza de familia, cabeza de hogar. Tenemos que levantar nuestras manos y alzar esa vara que Dios nos ha dado. Y se abrirán caminos porque Dios así lo ha diseñado. Tu familia no puede estar estancada si sos hijo de Dios. Solo dile que marchen. Porque hay un camino que a Dios se abrió, aún en medio del mar. Aún en medio del dolor hay un camino que a Dios abrió. Aquí dice, entonces dijo Jehová a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Qué maravilloso es Dios. ¿Quién más puede abrir el mar? Solo alguien que ama. Y Dios nos amó tanto a nosotros y nos ama tanto que dio a su Hijo por usted y por mí. La puerta ya está abierta, el camino ya está abierto. Solo sigamos marchando adelante, que adelante nos espera Cristo Jesús. Amén. Ahí nos espera Cristo Jesús. Solo creamos y sigamos creyendo que Dios seguirá abriendo caminos. Ellos creyeron y recibieron lo que buscaban. Con este versículo quiero terminar. Ellos creyeron y recibieron lo que buscaban. Y esto es cuando Jesús ya es quitado de en medio de sus discípulos y Pedro decide irse nuevamente a su oficio antiguo a pescar. Su oficio antiguo a pescar. Va y con ellos van otros discípulos y dice, vamos también contigo. Y dice que pasó toda la noche y no pescaron nada. Es triste ir a pescar y no pescar nada, hermano. Pero ni una gripe pescaban. No pescaron nada. Y cuando Jesús le dije, hijitos, ¿han pescado algo? ¿Habéis pescado algo? Nada. Dice esta palabra que ellos creyeron y recibieron lo que andaban buscando. Ellos iban a pescar y no habían pescado. Pero cuando Jesús se aparece en la playa, le dice, tírenla a la derecha. Hermano, y si la tiran a la izquierda, les dijo a la derecha. No la misma agua es aquí que allá, pues, pero les dijo a la derecha.
Y solo hay que obedecer lo que Dios dice. Solo eso hay que obedecer. Pero aquí está cerquita, a la derecha, le dijo. Porque tenemos que creer a la palabra de Dios. Porque al que cree, todo le es posible. No sé con qué está padeciendo usted, pero es tiempo de creerle a Dios. De que usted y yo, hermano, no somos bastardos, somos hijos de Dios. Y alguna herencia tenemos de parte de Dios, hermanos. Al que cree, todo le es posible. Mateo capítulo 3, versos 16 y 17 nos dice, no, Juan capítulo 21, versos 4 y 6, perdón, nos dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Verso 5, y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Verso 6, y él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿A qué creyeron? A la palabra de Jesús. Échala a la derecha. No habían pescado nada, pero creyeron a la palabra de su Señor. Échenla a la derecha. Y la echaron, dice, y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Pescaron toda la noche y solo les bastó 5 segundos para tener una pesca milagrosa. Quizás tú has caminado años pidiendo tu milagro, meses o días, pero hoy solo puedes tardar 5 minutos si le creemos a Dios. Ora por tu milagro. Si no hay nadie quien te ponga manos, ponte la mano, que Dios lo hará. Nos ponemos en pie y adoramos a Dios. Padre y buen Dios, en esta hermosa tarde, qué maravillosa es tu palabra, Señor. ¿Qué nos cuesta creer, Padre bueno, que tú lo puedes hacer? Haz, Dios mío, de nosotros propicios en tu palabra, por favor, Dios. Ayúdanos, Dios mío, nuestra incredulidad día con día, Dios. Permítenos ese milagro de gloria, Padre. Hoy nos hemos dado cuenta que solo basta creer para que tú lo hagas. Ayudaste a ese hombre con ese muchacho, Señor, y lo dejaste libre. Permitiste también, Padre bueno, que esa mujer creyera en ti y fue sana. Un pueblo que no podía pasar esas murallas, y solo con dar vueltas que tú dijiste, los muros se cayeron. Una persona que creyó que eras tú caminando sobre las aguas y le apostó a tu palabra, Señor, y le dijo: si eres tú, permite que vaya sobre ti. Y tu palabra fue: ven. Ese hombre pudo caminar sobre las aguas. Pues hoy, Dios mío, oramos por ese milagro de tu iglesia, Dios. Sabemos, Dios mío, que hay necesidades básicas y no básicas en este pueblo, Dios. Hay tempestades que nos están agobiando, Señor amado, en lo personal, en lo familiar, en el trabajo. Hoy permítenos creer que tú harás ese milagro, Dios. Que tú abrirás caminos donde no los hay. Que tú tratarás, Dios mío, con ese jefe drástico, Señor. Tú tratarás con él.
y dejarás libre, Dios mío, de tanta opresión que hasta el día de hoy estamos pasando, Dios. Tú obrarás, Dios mío, en la vida de nuestros hijos para que te puedan servir, Padre. Haz ese milagro, Dios, y permite que toda nuestra familia venga delante de ti para adorar y bendecir tu nombre, Padre. Haz ese milagro. Tú lo puedes hacer, Cordero Santo, tú lo puedes hacer. Por aquellos que hoy están adoleciendo, Dios mío, dolores, enfermedades, haz un milagro de sanidad, Dios mío, en el nombre de Jesús. Extendemos esta oración sobre nuestra hermana Elena, Dios. Restaura su corazón, su ojo, Dios mío, restaura en el nombre de Jesús. Por la familia Baile, Dios mío, que no la vemos acá en este lugar, Padre. Oramos por ellos, Dios mío, que tú obres como familia, Padre, en sus hijos. Que la mano del opresor sea destruida en el nombre poderoso de Jesús. Rompe esas cadenas, Dios, y obra con poder en la familia Bailes, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Si están enfermos, Señor amado, sánalos de toda dolencia, de toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Tú eres el sanador, Señor amado, y tu gracia nos favorece. Por nuestra hermana Bertita, Señor, oramos. Levántala con poder, Dios, dale fuerzas, ánimo, vigor, energías, Padre. Que tu Espíritu Santo la coraza, Dios mío, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, a la Berta, toda enfermedad la reprendemos de su cuerpo. Por sus oídos, Dios mío, destápalos en el nombre de Jesús. Pon oídos nuevos, Señor, en el nombre de Jesús. Sus venas y arterias, Padre, sean libres en el nombre poderoso de Jesús. Eres nuestro sanador, Señor. Por nuestra hermana Keren, Señor amado, bendice su familia y restáuralo, Dios. Dale fuerzas, armonía, Padre, como familias. Tráelos a todos a este lugar, Dios, para que con devoción santa y agradable se presenten delante de ti, Señor, como tus hijos amados. Por esos dolores, Dios mío, de huesos de tu iglesia, Señor, opera gracia, opera favor, Padre, con ese ungüento, ese aceite fresco, Dios mío, de sanidad en el nombre de Jesús. Por los que hoy, Dios mío, están cansados y trabajados, permite ese descanso maravilloso, Señor, en el nombre de Jesús. Por esa columna vertebral, Dios mío, que sigue influenciada por dolor hoy, permítenos creer por ese milagro, Padre, y esa columna sea restaurada en el nombre de Jesús. Esas vértebras sean alineadas en el nombre de Jesús. Eres el único que puede hacer todas las cosas posibles. Toda la gloria es tuya, Señor. Permítenos que mientras te adoramos, cantamos a tu nombre, ese milagro pueda llegar en mi hermana, Señor. Y las cadenas se rompen y se caen en el nombre poderoso de Jesús. Alábele, hermano, alábele. Y quiero levantar a ti. Dios ha escuchado tu súplica. Maravilloso.
presencia de Dios en este lugar. es descender tu poder Desciende, Espíritu a los que Santo. estamos Desciende, aquí. fuego de Dios, desciende. Y quiero Desciende, fuego de Dios. Aleluya. mis Te manos adoramos, te adoramos, te para adoramos. Dios, Bendecimos y adoramos tu nombre, Señor. Porque tú eres Señor. bueno, porque tú eres bueno. Solo llena este lugar con tu presencia, que es descender tu poder a los que están